El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas cuando los discípulos subieron a la barca. El día había sido agotador. Miles habían sido alimentados, multitudes sanadas, y el peso de todo aquello aún descansaba en sus mentes. Habían visto milagros, pero esa noche el cielo tenía otros planes. El viento empezó suave, casi imperceptible. Las aguas del mar de Galilea se movían con un vaivén tranquilo, como si cantaran una canción de descanso tras la jornada. Los discípulos remaban en silencio. Algunos hablaban entre ellos en voz baja, otros miraban el horizonte, y otros simplemente pensaban en lo que habían presenciado horas antes. Pero Jesús no estaba con ellos en la barca. Se había quedado atrás, solo en el monte, orando. Mientras la barca se alejaba de la orilla, la noche cayó por completo. La luna quedó atrapada entre nubes oscuras. El viento cambió. Primero fue un soplo fuerte, luego otro, hasta que, sin aviso, la tormenta estalló. Las olas comenzaron a levantarse como muros vivos. El agua golpeaba la madera con violencia. El cielo rugía con truenos que parecían partir el mundo. Los discípulos luchaban por mantener el control. Remaban, gritaban, se sujetaban. El miedo empezó a apoderarse de ellos, porque no era una simple tormenta. Era una de esas que hacen pensar que no hay salida. La barca era sacudida de un lado a otro. El viento silbaba como un lamento. La oscuridad lo cubría todo. Y entonces, en medio del caos, uno de ellos vio algo. Una figura, lejana, sobre el agua, caminando. No flotando, no nadando, caminando. El discípulo entrecerró los ojos, tratando de distinguir en la oscuridad. Pero cuanto más miraba, más clara se volvía la silueta. El miedo cambió de forma. Ya no era solo la tormenta, era lo que venía hacia ellos, porque aquella figura no parecía humana. Y justo cuando el terror alcanzó su punto más alto, la figura habló. El viento rugía como una bestia antigua, azotando la barca sin piedad. Las olas se levantaban como murallas oscuras que parecían querer tragarse a los discípulos. Pedro sujetaba una cuerda con todas sus fuerzas mientras el agua salpicaba su rostro. «No resistiremos mucho más», gritó, tratando de hacerse oír entre el estruendo. Entonces ocurrió. Juan, con la mirada fija en la distancia, dejó de remar. «¿Lo ven?», susurró con la voz temblorosa. Todos giraron. Entre la neblina y la furia del mar, una silueta avanzaba. No luchaba contra las olas, no se hundía, caminaba. Cada paso era firme, sereno, imposible. El corazón de los discípulos comenzó a latir con terror. «¡Es un fantasma!», gritó uno de ellos. El pánico se desató. Algunos se cubrieron el rostro, otros retrocedieron dentro de la barca como si pudieran huir del mar mismo. La figura seguía acercándose, iluminada por relámpagos que rasgaban el cielo. El miedo crecía, hasta que, sobre el estruendo del viento, una voz atravesó la tormenta. «¡Ánimo, soy yo! ¡No teman!». El tiempo pareció detenerse. Esa voz la conocían, pero el miedo aún luchaba contra la fe en sus corazones. Pedro dio un paso al frente, empapado, temblando, pero con los ojos encendidos por una mezcla de duda y esperanza. Y fue entonces cuando pronunció las palabras que cambiarían la historia de aquella noche. Pedro respiraba con dificultad. El viento le golpeaba el pecho, pero había algo más fuerte dentro de él, una certeza que luchaba por nacer. Clavó sus ojos en la figura que caminaba sobre el mar. «Señor», dijo, alzando la voz entre la tormenta, «si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Los demás discípulos lo miraron con asombro. ¿Había perdido la razón? Pero la respuesta llegó, firme, serena, inquebrantable. «Ven». Solo una palabra, pero fue suficiente para silenciar el miedo y despertar la fe. Pedro soltó la cuerda. El barco crujió detrás de él. Lentamente, con el corazón golpeándole el pecho, levantó un pie y lo puso fuera de la barca. Esperaba hundirse. Esperaba el frío abismo, pero no ocurrió. El agua
Lo sostuvo. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Dio otro paso y otro. Estaba caminando sobre el mar. Las olas seguían rugiendo, pero debajo de sus pies había firmeza. Una fuerza invisible lo sostenía mientras avanzaba hacia su maestro. Por un momento, fue libre del miedo. Por un momento, la fe fue más grande que la tormenta. Pero entonces, el viento rugió más fuerte que antes. Una ola se alzó a su lado como una montaña. Pedro desvió la mirada. Vio la furia del mar. Sintió su pequeñez. Y en ese instante, la fe comenzó a quebrarse. Sus pies se hundieron. El agua le cubrió las rodillas, luego la cintura. El pánico lo atrapó. Y con la voz quebrada por el terror, gritó las palabras que marcarían el destino del milagro. «¡Señor, sálvame!», gritó Pedro mientras el mar lo tragaba. El agua golpeaba su rostro. Sus manos se agitaban buscando algo firme, algo que no se moviera como las olas. Y entonces, antes de que pudiera hundirse por completo, una mano lo sujetó con fuerza. Firme, segura, inquebrantable. Era la mano de Jesús. No había duda en su mirada. No había esfuerzo en su brazo. Era como si el mismo mar obedeciera su voluntad mientras levantaba a Pedro por encima de las aguas. El discípulo, empapado y tembloroso, respiraba con dificultad mientras era sostenido. Sus ojos se encontraron y Jesús habló, no con enojo, sino con una mezcla de amor y verdad que atravesó el alma. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Pedro no respondió. No podía, porque entendía que no había sido el viento lo que lo hundió, sino su miedo. Aún sostenido por el maestro, ambos caminaron de regreso hacia la barca, paso a paso, sobre el mismo mar que minutos antes parecía imposible. Los discípulos observaban en silencio absoluto. Nadie hablaba, nadie se movía, hasta que Jesús subió a la barca, y en el instante en que su pie tocó la madera, la tormenta se detuvo, no disminuyó, no se alejó lentamente, se detuvo, como si alguien hubiese ordenado al caos guardar silencio. El mar quedó en calma total, el viento desapareció, y lo que sucedió dentro de la barca daría paso al momento más revelador de toda la historia, un reconocimiento que cambiaría para siempre la forma en que veían a su maestro. El silencio que quedó tras la tormenta no era un silencio común, era profundo, sagrado. Solo se oía el leve balanceo de la barca sobre un mar que ahora parecía un espejo. Los discípulos seguían inmóviles, empapados, sin palabras, con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo ya, sino por revelación. Pedro cayó de rodillas primero. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por lo que había comprendido. Los demás lo siguieron, uno a uno, hasta que todos estuvieron inclinados dentro de la barca, no ante un profeta, no ante un maestro más, sino ante aquel que había caminado sobre el abismo como si fuera tierra firme. Entonces dijeron, con la voz quebrada por el asombro, «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». En el centro de la barca estaba Jesús, de pie, sereno, con el viento ya inexistente moviendo apenas sus vestiduras. Sus ojos recorrían a cada uno de ellos. No había orgullo en su rostro, solo amor. El mismo amor que había multiplicado panes, que había sanado enfermos, y que ahora les había mostrado que incluso el caos de la creación se somete a su voz. Aquella noche no solo aprendieron sobre fe, aprendieron que mientras él estuviera en la barca, ninguna tormenta tendría la última palabra. Y mientras la luna se abría paso entre las nubes que huían, la barca avanzó en calma. Porque cuando el Rey del Cielo camina sobre tus miedos, el mar deja de ser amenaza y se convierte en camino.